Radio y bluradio.com. Una de las teorías del presidente Gustavo Petro es que hoy la deuda colombiana, los 5.000 millones de dólares contratados en bonos, hace menos de 48 horas que la deuda colombiana, Víctor, es más barata. Eso es lo que dice el presidente Gustavo Petro, defendiendo la gran transacción financiera que es la de esta semana, los 5.000 millones de dólares que pusieron en bonos en el mercado internacional. Sí, además en las últimas horas ha tenido unas confusiones, yo creería que no lo hace a propósito, entre las tasas de interés que pagamos por los endeudamientos en pesos. Exactamente, que son superiores al 12%, y las tasas de interés en endeudamientos en moneda extranjera, en dólares, esas tasas de interés alrededor del 6%. Digamos que sí ha habido una moderación en las tasas de interés en dólares, Néstor, pero cuando hace uno comparativos de corto plazo, pero es una moderación, la verdad, muy, muy ligera. Pero cuando miramos periodos más atrás, cuando observamos la gráfica, el marco de tiempo más atrás, inclusive los comparamos con gobiernos anteriores, seguimos pagando tasas de interés, tanto en dólares como en pesos colombianos, muy, muy elevadas, no solo frente a nuestro propio pasado, sino también frente a las tasas de interés que están pagando en este momento otros países como Brasil, México, Chile y Perú. José Manuel Restrepo fue ministro de Hacienda de Colombia. Doctor Restrepo, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un saludo a usted y a toda la audiencia de Blue Radio. Gracias por esta invitación y feliz año, si es que todavía podemos decirlo. No, todavía, hasta marzo o abril más o menos. Hasta diciembre. Él es rector de una universidad, una de las más importantes del país, de la EIA. Doctor Restrepo, ¿es cierto cuáles son las verdades alrededor de las deudas, de los intereses, del valor del dinero hoy para Colombia? En realidad no es cierto, y no es cierto porque yo creo que el presidente está confundiendo dos tipos de tasas de interés. Una es la tasa de interés con la cual uno se endeuda en pesos y otra es la tasa de interés con la cual uno se endeuda en dólares. En ambos casos hay aumentos significativos. Cuando uno compara inicios del 2022 con la fecha, el endeudamiento en pesos está creciendo en un 50% o más. Y el endeudamiento en dólares está creciendo en más de un 35%. Entonces, realmente la deuda se ha vuelto más costosa. Pero no solamente más costosa con respecto a nosotros mismos, más costosa con respecto a los vecinos. Hoy Colombia está pagando deuda en dólares a 10 años, 15% más costoso que Brasil, 43% más costoso que Chile y casi 50% más costoso que México. Luego, claramente Colombia hoy se endeuda más caro y eso le absorbe una mayor proporción del presupuesto nacional para pagar intereses y no para lo que debería hacer, que es hacer inversión social. Doctor Restrepo, el presidente Gustavo Petro y todo su equipo económico no han hecho sino cascarle y darle muy duro y criticar muchísimo el endeudamiento que hizo con el Fondo Monetario Internacional el presidente del entonces momento Iván Duque. Un endeudamiento muy parecido al de esta semana en términos de dólares, ¿no? Por más de 5.000 millones de dólares. Uno puede hacer un comparativo de esos dos momentos, es decir, frente a los intereses que le pagábamos al Fondo Monetario Internacional, ¿cómo quedamos pagando tasas de interés en este momento por cifras de endeudamiento muy similares en un proceso muy criticado por el actual gobierno? Me refiero a al proceso con el Fondo Monetario. Me parece muy buena la pregunta, porque pues la verdad sí yo tengo que señalar que si bien yo no hice la contratación del crédito con el Fondo Monetario Internacional, fue muy importante para Colombia, pero simplemente los datos confirman la realidad. Efectivamente, el monto es relativamente cercano al endeudamiento que se hizo recientemente en bonos internacionales. Y cuando uno compara, entonces vienen los siguientes datos. El endeudamiento que acabamos de hacer es del orden de 5.000 millones de dólares. Eso es algo así como unos 20 billones de pesos. A 5 años pagamos tasa de interés del 6.35%. Comparémoslo ahora con el del Fondo Monetario Internacional, más o menos el mismo monto, el mismo plazo, pero la tasa oscilaba entre 1 y el 2%. O sea que esta nueva tasa es por lo menos un 500% más costosa. Claramente el del Fondo Monetario Internacional fue muy importante porque era 500% más barato y permitió solventar los momentos más críticos de la pandemia del COVID-19. Luego, esto simplemente para decir que ahí hay una diferencia sustantiva.
y la canceló el gobierno, esa línea de crédito flexible. Pero estas tasas son a 3, a 5 y a 7 años, la nueva deuda que colocó en los mercados extranjeros el gobierno por 5.000 millones de dólares. Quiero preguntarle qué pasa con esa deuda en dólares y de aquí a 5 años o a 3 años o a 7 sube el precio del dólar y por el contrario nos enfrentamos a todo lo opuesto a lo que está pasando hoy en día, que el dólar está cayendo, como prevén algunos que puede llegar a haber una devaluación importante en el corto y mediano plazo. ¿Qué significa tener una deuda amarrada en dólares si el dólar comienza otra vez a volver a subir? Doctor Restrepo. Bueno, pues aquí digamos que en principio lo que se ha señalado es que el riesgo cambiario lo asume la contraparte. Habría que estudiar ya el detalle del crédito que está haciéndose en este momento con las entidades correspondientes. Me refiero al de PIMCO que se hizo en diciembre. En el caso del bono internacional, pues es un bono internacional que se coloca a una tasa de cambio en donde seguramente habría un riesgo cambiario y ese riesgo cambiario tendría que tener una cobertura, porque de lo contrario pues habría un riesgo muy significativo para el país y sí puede suceder que la tasa de cambio tienda al alza. Doctor Restrepo, pero de todas formas, usted salir a pedir un préstamo por 5.000 millones de dólares, eso no es fácil colocarlo. Estamos hablando de mucho dinero, inclusive es la colocación en mercados a través de bonos más alta en nuestra historia. Y en algún momento esos inversionistas dijeron, oiga, Colombia, inclusive si necesita 23.000 millones de pesos, aquí se los prestamos, que son esa relación entre las demandas y las ofertas. Ahí no tiene razón el presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda cuando dicen que esto demuestra que todavía, pese a las coyunturas propias, a las discusiones internas, esto demuestra confianza de los mercados todavía por Colombia. Podría uno decir eso. Entonces el presidente dice que los inversionistas están haciendo cola para prestarle a Colombia. Yo digo que cuando un gobierno se endeuda y se endeuda caro y mayoritariamente a corto plazo, pues en el fondo lo que está demostrando eso es que el mercado le está prestando. Sí, claro que le está prestando. Pero también le está cobrando y le está cobrando bastante. Entonces, cuando uno dice está saliendo 45% más costoso que México, pues evidentemente hay muchos inversionistas que le creen a Colombia. Es que Colombia siempre ha sido macroprudente, siempre ha respondido por sus deudas en el pasado. ¿Cómo no prestarle a un país que está 45% más costoso que México y que históricamente siempre ha cumplido con sus obligaciones? Yo digo que hay muchos inversionistas que obviamente aprovechan ese momento para encontrar una posibilidad de ganar más en una operación financiera. Yo por eso digo, esa cola no dice mucho, la verdad. Doctor Restrepo, una última pregunta. ¿Lo puso a trabajar el magistrado Carlos Camargo? Sí, ¿Ya está trabajando en el concepto? Ya estoy trabajando en el concepto sobre Estoy la hablando exactamente, sobre la emergencia económica. Le quiero preguntar sobre eso que usted ya está trabajando. Pide el magistrado Camargo a usted y a otros destacados economistas, la mayoría de ellos exministros de Hacienda, que le digan si en su concepto el decreto ley 1390 del 2025, el de la emergencia, cumple o no con los 3 presupuestos para la declaratoria del estado de emergencia: fáctico, valorativo y suficiencia. En su concepto, ¿los cumple o no los cumple? Pues afortunadamente yo puedo hablar libremente porque no tengo la toma de decisión. Entonces yo sí creo que es importante decir, lo he dicho entre otras públicamente, también en otros escenarios, yo no creo que en este caso exista un hecho sobreviniente ni excepcional, ni tampoco creo que sea un hecho grave. ¿Por qué creo que no es sobreviniente y excepcional? Porque el gobierno sabía de antemano que cuando presentaba la ley de financiamiento ella se podía caer. El gobierno conocía que el presupuesto nacional estaba desfinanciado en por lo menos 46 billones de pesos y a pesar de eso presentó un presupuesto desfinanciado pidiendo cerca de 16 billones de pesos. Y el gobierno conocía también de antemano que el Congreso podía negar esa ley de financiamiento como efectivamente sucedió. Entonces ahí no hay ningún hecho sobreviniente. Esto no es más distinto que un problema de gestión presupuestal de tiempo atrás, y es que hemos venido presentando presupuestos desfinanciados para los cuales no tenemos suficiente fuente de recursos. Pero al final tampoco es un hecho grave. Estamos hablando en este momento que la ley de financiamiento iba a recoger al final 11 billones de pesos, menos del 2% del presupuesto nacional. Eso, francamente, se puede solucionar en cualquier ministerio de Hacienda con un recorte de gasto público. Ese no es un monto significativo. Las 9:47, hacia allá va el concepto de José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda. Tiene apenas 3 días para entregárselo al magistrado Carlos Camargo, en compañía de los otros expertos, sobre la emergencia económica, polémica también, que despertó el gobierno del presidente Petro a finales del año pasado. Doctor Restrepo, muchas gracias.
Muchas gracias y un saludo muy especial. Gracias. 9:48, ya llegan los deportes y viene la actualización de las noticias en Mañanas Blue. Estás escuchando